Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Yo tengo el pasaje aquí para leerlo. El tema de hoy es la separación final. Entonces, ahora vamos a leer el pasaje. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque tuve, porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer, y cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel o que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una persona menos importante de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego les diré a los malvados: aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Ellos me responderán: Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré: como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos permita y nos hable a través de este pasaje. Gracias, Señor, por la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias por esta oportunidad, Señor, de mirar este pasaje. Habla el corazón de cada uno. Que nada impida en este momento que tu palabra sea pertinente en el corazón de cada uno de nosotros y que nos hables. Que nada impida el acercarnos al trono de la gracia. Y te agradecemos por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Cuando nosotros tenemos una conexión Wi-Fi, quiere decir que estamos conectados a unas ondas que nosotros no vemos.
cosas que se dan aquí en el aire, nosotros no vemos las ondas que se están moviendo alrededor de nosotros. Pero nuestros aparatos, como el celular, el computador, lo que sea, capta esas ondas y podemos acceder a todo lo que traen esas ondas. Y es interesante que así es con Dios, con el reino de Dios. Nosotros no nos damos cuenta que el reino de Dios se mueve de muchas y de diferentes maneras, que Dios está ahí, que Él habla, que hay una conexión con Él espiritual y que esa conexión espiritual está ahí. Y el que esté conectado podrá recibir o tener esa conexión. El que no tiene esa conexión no la va a poder recibir, no podrá aprovechar todos los recursos espirituales que tiene. Nosotros entendemos que Jesús vino y hubo milagros, hubo sanidades, Jesús resucitó muertos, Jesús hizo muchas cosas y es la acción de Dios a través de nuestro Señor Jesús. Y los que se conectaron con Él recibieron esa conexión del Señor. Y hay que aprovechar los recursos que Dios nos ha dado para poder estar en esa conexión. Quiero mostrarles que este pasaje este capítulo 25 de Mateo, es un capítulo donde Jesús utiliza parábolas para explicar a la gente lo importante de estar preparado para su venida. Jesús narró en este pasaje, en el primer momento, él narró una parábola del 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola se habla del matrimonio y es una historia dentro de la cultura judía en que una pareja mantenía un noviazgo por largo tiempo antes de casarse. Y a través de esa promesa, de esos votos que se daban ellos para el matrimonio, se esperaba un tiempo en el cual se hiciera la boda. Y aquí tenemos a unas mujeres, 10 vírgenes, que estaban esperando esa fiesta de boda. Pero algunas de ellas no tenían luz, no tenían aceite. Y el novio demoraba y demoraba y demoraba y ellas tenían que esperar. Pero no llegaba el novio y se les acabó el aceite. Y entonces unas tuvieron que ir a buscar. Pero las que tuvieron aceite, cuando llegó el novio, pudieron entrar. Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos. La preparación espiritual no puede compararse ni presentarse en el último minuto de nuestra vida. Nuestra relación con Dios debe ser auténtica, debe ser personal, debe ser propia. Esto nos enseña que debemos ocuparnos espiritualmente de nuestra vida. La segunda parábola de este capítulo es la parábola de los talentos y tiene que ver con lo que nos compartió Jessica el domingo pasado. Y cómo el amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a la capacidad que él quería darle a cada uno. Nadie recibió ni más ni menos el dinero que podía manejar. En este caso, el amo le dio una tarea a cada uno de sus siervos y ninguno debía excusarse por los talentos que se les había dado. El fracaso solo se podría atribuir a la flojera
o al odio a su amo. El dinero, como se emplea aquí, representa cualquier recurso que Dios nos confía. Dios nos ha dado, como bien lo recordó Jessica, nos ha dado tiempo, nos ha dado capacidades, dones y otros recursos de acuerdo con nuestras habilidades y espera que las usemos con sabiduría hasta que Él regrese. Tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. Y últimamente, nuestro pasaje es un pasaje que enseña sobre las ovejas y los cabritos. Jesús volverá. Sabemos que es así. ¿Significa esto que debemos abandonar nuestras ocupaciones a fin de servir a Dios? No. Quiere decir que debemos usar con diligencia nuestro tiempo y talentos y pertenencias a fin de servir a Dios en todo lo que hacemos. Para algunas personas significa a veces cambiar de profesión. Para la mayoría de nosotros significa cumplir el trabajo cotidiano como una expresión de nuestro amor hacia el Señor. Y yo quiero mirar este pasaje y mirar tres aspectos muy interesantes y muy significativos para que nosotros evaluemos esa expectativa que tenemos cada uno de nosotros respecto a la venida del Señor. Y por eso he titulado La separación final, porque va a haber diferentes tipos de separaciones. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de este pasaje. Y la primera parte tiene que ver con lo que dice al principio, que cuando el Hijo del Hombre regrese, vendrá como Rey poderoso. Y dice que va a estar rodeado de sus ángeles, ¿sí? En su trono. Y que gente de todos los países, estarán delante de él. Gente de todos los países. Y él va a definir quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. Hay una asamblea donde nadie va a quedar fuera de esa asamblea. Y como el juicio ha sido el tema a través de este discurso, aquí este capítulo concluye con esa descripción de que Jesús es el Rey, entronizado en gloria, juzgando a todas las naciones. Entonces, aquí tenemos a quienes citó el Rey, ¿no? A todos los ángeles, a toda la gente y a todos nosotros. La segunda cosa que quiero que miremos es la separación. Jesús separó a las ovejas de los cabritos, de los creyentes. Y yo quiero hacer una lectura del profeta Ezequiel acerca de esto mismo que escribió Ezequiel. Y dice, en cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. No les basta quedarse con los mejores pastizales, también tienen que pisotear lo que queda. No les basta con beber el agua cristalina, también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua. ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que han ensuciado? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas. Pues ustedes, las ovejas gordas,
han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Aquí tenemos a un pasaje muy interesante y profundo acerca de lo que el Señor habla acerca de Israel en la época en que Israel ha perdido la visión de quién es Dios. Ellos han perdido ese entendimiento de quién es el Señor. ¿Por qué usa a David? Porque para los israelitas el rey David era el rey importante, fue el rey que rescató, fue el rey que levantó y que le dio identidad a su pueblo. Y fue el rey al cual el Señor le dio la promesa de que uno de sus hijos iba a bendecir a todas las naciones. En realidad, por eso cuando habla aquí de David, está hablando de su siervo, en ese sentido de que iba a ser uno de esos hijos de David, uno de esos descendientes. En este caso, nosotros hoy en día sabemos que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, que Él va a traer esa bendición. Pero aquí está la separación final. Aquí está la cosa que tenemos que mirar. Y es que va a haber una separación. Aquí hay dos personajes, las ovejas y las cabras. Pero también dentro de las ovejas hay una revisión que tiene que ver con las que se engordan, se aprovechan y hacen cosas que no deben hacer. Por eso el Señor dice que Él va a hacer juicio y va a revisar en el rebaño y va a mirar lo que está pasando. Por eso va a juzgar entre las ovejas y va a revisar qué está pasando entre ellas, pero a la vez está hablando de los cabritos. Aquí hay algo bien interesante. Mientras estemos aquí en este mundo, vamos a crecer, vamos a andar, vamos a caminar juntos. La cizaña crece con el trigo, dice el Señor en su parábola. O sea, va a haber gente como los cabritos y las ovejas que están unidas en el rebaño y que van a comer juntas y que van a moverse juntas. Puede que haya dentro de las comunidades, en las iglesias, donde sea, hay gente que unos van a ser cabritos y otros van a ser ovejas en realidad. Muchas uniones son perjudiciales mientras estemos acá. Reunión perjudicial. También muchas separaciones van a ser muy dolorosas. Porque nuestra forma de juzgar la vida en este mundo es a través de la riqueza, de la fama, de los talentos y una cantidad de cosas que nosotros como seres humanos lo manejamos. La parábola es muy clara. Va a haber una separación que Dios va a hacer. Y se va a notar quiénes son las ovejas y quiénes son los cabros. No hay opción de imitación. En Isaías el Señor le dice a su pueblo, compartan y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes las necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Aquí la parábola está hablando de misericordia. Todos podemos brindar misericordia. Son gestos que no requieren riquezas o habilidad ni inteligencia. Son cosas que se pueden hacer. No podemos excusarnos para decir, no podemos hacer esto o aquello. Eso habla del carácter del creyente.
Lo que está mostrando este pasaje es el carácter del creyente. El que pertenece al reino del Señor tiene la cultura de Cristo. Los que sirven y se sacrifican son como Cristo. Porque eso fue lo que el Señor vino a hacer, vino a mostrar. Por eso les está hablando. Algunos me dirán, Señor, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando estaba enfermo visitaste. Está hablando de gente que tiene esa actitud de ayudar, ese carácter de servir a otro, como Jesús que vino para entregarlo todo porque nos amaba, a sacrificarlo todo porque nos amaba, a servirnos porque nos amaba. Es una cultura que avanza a través de la fe, a través de la acción de Dios y sus milagros. Por eso estaba hablando del Wi-Fi y de la conexión. Porque no hay una forma, si tú no tienes data o si tú no tienes la opción de pegarte al Wi-Fi, no vas a tener los recursos que te trae esa conexión. Igual con el Señor hay un respaldo, hay una autoridad que viene de Jesús. Cuando estás con Él, ¿sí? Las 10 vírgenes, de las 10 vírgenes, 5 pudieron entrar, tuvieron la conexión, tuvieron el aceite necesario para esperar. Es muy fácil que nos durmamos esperando. Es muy fácil que nos cansemos esperando. ¿Cuánto tiempo hace que ha pasado y no ha venido el Señor? ¿Cuántos años llevamos? Estamos ya en el siglo XXI. Han pasado 2000 años y el Señor ha venido. Y mientras esperamos, como le pasó a las 10 vírgenes, esperando y agotadas y que no llegaba y no llegaba, se acabó el aceite para algunas. Voy a dejar que mi aceite se agote. No voy a estar preparado. Esperar implica estar preparado. Del mismo modo, los siervos que recibieron los talentos tuvieron que trabajar y multiplicar los talentos que el Señor le dio. ¿Cierto? Pero hubo uno que despreció a su Señor y no hizo nada. Por eso fue desechado, castigado por su amo, porque no hizo nada. Y aquí en la separación de las ovejas y de los cabritos, va a ser muy claro que un cabrito no va a poder decir, soy oveja, porque el que separa es el Señor. Y ahí está la situación, la solemne sentencia. Los principios morales que definen el carácter se revela por los frutos que tiene la persona en su vida. Y esos frutos van a demostrar la rectitud y la justicia internas de esa persona. Alguien dijo, las buenas obras no producen un buen carácter, sino al contrario, un buen carácter produce buenas obras. Me gusta eso que dice ahí porque tiene que ver con la esencia. La esencia o la identidad que tiene. ¿Cuáles son los principios morales de los que no ayudan, de los que no les importa la necesidad del otro, de los que no les interesa si alguien está enfermo o si alguien está en la cárcel o si alguien está con hambre o desnudo? ¿Qué me importa? Yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Dios va a separar a sus servidores fieles, a los que realmente están interesados en vivir bajo el reino, bajo los criterios del reino. Los criterios del reino de Dios, de Él como rey, tienen que ver con las características de quién es Él.
Y una cosa muy importante para todos que quiero resaltar acá. Los que no tienen frutos para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato que los que son fieles. Los que no tienen frutos para el reino de Dios no pueden esperar recibirlo el mismo trato que los que son fieles. Y aquí el carácter habla de esa fidelidad que yo tengo para dar fruto al Señor, para dar fruto al Señor. Y aquí tienes que pensar y evaluar si en verdad estás dando fruto al Señor. Tú debes mirar si estás trabajando por el reino o para el reino o para el rey. Él es el rey. Él es el rey. Y yo soy el que dependo de él. Mis oraciones no tienen que, reflejan ese elemento. Por ejemplo, cuando yo digo, Señor, tú tienes que darme esto y esto y esto. No, Él es el rey, yo soy el que necesito de él. Señor, necesito de ti. Miserable de mí. No soy, ¿recuerdan al fariseo que llegó al templo y dijo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no soy como ese publicano? Y el publicano estaba allá, Señor, yo soy un gran pecador. Hay una actitud, una diferencia en la esencia. Y el Señor dijo, el que salió justificado ese día fue el que se arrepintió. El arrepentimiento es un elemento clave en la vida de nosotros. La fidelidad tiene que ver con ese carácter que estoy desarrollando de Cristo en mi vida. Pero también hay otro elemento que habla aquí. Cuando Jesús le habla a los otros, a los que son cabritos, y les dice, cuando tuve hambre no me diste de comer, ¿por qué? Él está hablando de tratar a todas las personas que encontremos como si fueran Jesús. No es fácil, pero eso va a mostrar quién es oveja y quién no. Tratar a los otros como si fueran a Jesús es muy, pero muy difícil para nosotros. El carácter que se envuelve en las cosas de Cristo no se envuelve en las cosas del mundo o la manera como el mundo enfoca las cosas. Por eso el Señor dice en su palabra, fíjese en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. No mires en las cosas de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Tengo que cambiar mi pensamiento y mi forma de mirar la vida. Los discípulos del reino deben mostrar que pertenecen al Señor. Deben estar conectados con el Espíritu de Dios. ¿Tú tienes esa conexión? ¿Tú en realidad estás conectado con el Señor? ¿Hay alguna diferencia en tus acciones como para que demuestren que eres una oveja y no un cabrito? Por eso el Señor les dice, ellos decían, Señor, nunca te vimos con hambre o con sed, nunca supimos que tuviste que salir del país, no sé qué, tampoco te vimos. Así yo asá. Siempre está el que no hace, siempre está con excusas. Yo no sabía esto, yo no hice esto. ¿Quién es mi prójimo? Lo más sobresaliente de esta parábola no es quién es mi prójimo, sino el qué, el acto de servir cuando se nos necesita. La enseñanza de esta parábola es que deberíamos amar a las personas y servir cuanto podamos. Es el tipo de amor que glorifica a Dios porque refleja nuestro amor a Él. Esa es una gran diferencia entre la oveja y el cabrito.
¿Saben? Hay una cosa interesante en este pasaje. No hay opción de cambio de identidad. Se sabe. Se sabe quién es cabrito y quién es oveja. Y por eso quiero que miremos esto finalmente. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Cómo vamos a proyectar nuestra vida para servir al Señor? Quiero recordar una cosa. Resulta que al estar nosotros esperando y esperando y esperando al Señor, nos podemos dormir, quedar dormidos, tranquilos, ahí dormidos, como le pasó a las 5 insensatas, como le pasó a los discípulos cuando Jesús les dijo en el Getsemaní, vengan, oren conmigo, y en 2 horas se durmieron y no más en 2 horas, y han pasado 2 horas y no han estado conmigo orando, el Señor les dice. Ahí es donde tenemos que mirar y revisar cómo vamos a responderle al Señor. Cuando llegue la separación final, ¿en dónde va a estar mi rebaño? ¿Dónde voy a estar yo? ¿Cuál va a ser esa situación? Si mueres hoy, ¿estás seguro que irías al cielo? Hay una separación final. ¿Estás caminando con seguridad a ese momento? Hoy la palabra te ha redarguido, el Espíritu Santo te ha redarguido en tu vida. Despiértate y arrepiéntete, dice el Señor. Necesitamos que nuestra fe sea una fe renovada, que cada uno de nosotros desarrolle una fe que cree en el Señor, que Él viene, que Él es poderoso, que estoy conectado con Él. Debo fortalecer mi relación con el Señor. Debo moverme para que esa fe, esa confianza en Él sea fuerte. ¿Sí? Que yo no pueda, que yo no sea igual que los demás. Que yo esté movido a ir tras el Señor como nunca lo he hecho. ¿Saben? Hoy, en la época de contagios, deberíamos desear contagiar de Cristo a otros que viven en medio de una cultura espiritualmente muerta. Porque el contagio del coronavirus trae muerte, pero el contagio de Cristo trae vida a los muertos. Y debemos contagiar a los otros, porque tenemos a Cristo dentro de nosotros para contagiar a quien sea por esa fuerza y ese poder que el Señor nos da, porque estamos conectados con Él, porque somos ovejas y no cabritos. Y lo más tremendo es que vamos a seguir andando con ellos, con cabritos y ovejas. Vamos a tener a los dos, pero la oveja es oveja, se alimenta y se vivifica de su pastor. Jesús, nuestro pastor, Cristo, nuestro pastor, su palabra. Tenemos nuestro Wi-Fi espiritual. Podemos aprovechar toda la sabiduría y la bendición de nuestro Padre. Pensemos en eso. Vamos a orar. Señor Jesús, esta tarde nos acercamos a ti y pedimos por los que hoy están escuchando esta reunión y esta palabra, que no son de tus ovejas. Y te pido por ellos. A ver, tú has hecho una reflexión ahorita. Si tú sientes o tú te has dado cuenta en este tiempo que no eres oveja, dile al Señor, dile, Señor, me doy cuenta que no soy oveja. Por favor, tú eres el que da la identidad. Tú eres el que da la vida. Perdona mis pecados. Toma mi vida. Quiero ser de tu rebaño.
No quiero estar en otro rebaño. Quiero estar contigo. Que si yo muera hoy, vaya al cielo contigo. No importa. Quiero estar contigo, Señor. Por favor, quiero que seas el Señor de mi vida, que gobiernes mi vida, que me ayudes en todo. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Si tú eres ya una persona que ha entendido que eres oveja, pero como leíamos el pasaje de Ezequiel, que has aprovechado de esa condición de ser oveja y has pisoteado a otras, has enturbiado el agua de otras, te has comido la comida de otros, si no te ha importado, vamos a orar. Pídele al Señor perdón. ¿Qué cosas has hecho que han afectado a otros o están afectando a otros? Dile, Señor, perdóname. Perdóname porque yo he afectado a otras personas. He mantenido mi dolor, mi orgullo, mi resentimiento, mi amargura. La he mantenido en mi corazón y por eso he pisoteado el agua y la comida de otros. No los he dejado avanzar. No les he dado la oportunidad. Y no me he portado bien. Perdóname, Señor. Gracias porque soy oveja, pero me he portado mal, Señor. Perdóname. Restáurame, límpiame. Quiero ser una buena oveja. Una oveja que tú mires con agrado. Quiero ser de tu rebaño y vivir contigo para siempre. Perdóname, Señor. Trae, Señor, salvación a todos nosotros, sanidad y restauración. Y para la que está quebrada, la que está con hambre, Señor, yo te pido que se alimente esta oveja de tu palabra, se alimente de tu espíritu, se alimente de tu verdad, que si está dormida, se despierte y se anime. Señor, despiértanos y anímanos para actuar como tú quieres que actuemos. Perdónanos, Señor, cuando no usamos los recursos como debemos usarlos. Y ayúdanos a vivir para ti cada día. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.